coloquio que nos convoca, bueno, bastante, porque justo parte de las propuestas dentro de estos enfoques antropocénicos, que cabe decir, antropocénico es una convención, hay distintas propuestas críticas para hablar de capitaloceno, plantoceno, incluso patriarcoceno y otras propuestas alternas a la noción de antropoceno. Lo que implica es una revisión bastante acuciosa, con nuevos métodos, con nuevas técnicas, incluso con nuevo lenguaje académico o conceptual, para explicar cuestiones que se han venido explicando de manera convencional, a través de representaciones, de textualidades, o incluso centrando nada más las discusiones en términos imaginarios. Y me voy a con un conjunto de imágenes que le voy a caso sobre Baja California. Bien. En el año 2009, el historiador Dipesh Chakrabarty, que para entonces ya gozaba de una meritoria reputación labrada en los estudios postcoloniales y los enfoques subalternos de las perspectivas teóricas y conceptuales predominantes hasta ese momento en la historia, o en la historiografía, la escritura de la historia, con las que él solía trabajar, resultaban insuficientes para comprender y responder a las nuevas situaciones planteadas en o por el antropoceno. Y cito a Chakrabarty: lo que los científicos han dicho sobre el cambio climático modifica no solo las ideas del ser humano que suelen mantener la disciplina histórica, sino también las estrategias analíticas que los historiadores postcoloniales y postimperiales han desplegado en las dos últimas décadas en respuesta al escenario de la posguerra, el de la descolonización y la globalización. Cierro cita. En su afán de comprender, explicar y actuar ante los riesgos ambientales que entraña el antropoceno, por lo general se orientan en conceptos, metodologías y criterios poshumanistas, ontológicos, ya no solo epistemológicos, es decir, propios de la producción de conocimiento, y materialistas, configurados dinámicamente y marcados por una pluralidad de ópticas y orientaciones. De manera tentativa, más por sentido práctico que por sus fundamentos cognitivos, a estas propuestas académicas emergentes en un primer momento entre ciertos círculos, foros y autores de los que se han identificado como, o dentro del giro antropológico, se les ha identificado de tal manera en virtud de ser sufragáneos de esta noción. Científico, luego de que Stromer, junto al químico ganador de un premio Nobel, Paul Crutzen, lo propusieran en el año 2000 durante una reunión internacional del programa de sin menoscabo de las voces discordantes provenientes principalmente de geólogos y otros estudiosos de los suelos y materiales pétreos, cada vez son más aceptadas entre las comunidades científicas de investigación, intelectuales y ambientalistas, los criterios y vocabularios de multinaturalidad o multinaturalismos. Y los debates sobre el antropoceno se extienden hacia la búsqueda de nociones alternas, más apropiadas, menos condescendientes, con los pasados coloniales y en los presentes de depredación extractivista, el centro de todo, en el universo de todo. Y eso ha traído, pues, una crisis que estamos ocasionando. De ahí que se hayan acuñado opciones como capitaloceno, plantaceno o patriarcoceno, por citar algunos de los ejemplos más difundidos. Y así una serie de autores, hombres, mujeres, han propuesto poscoloniales. ¿Cuál sería una realidad poscolonial? Pues justo las que hemos heredado de los pasados coloniales. Y eso es palpable en todo momento en nuestras sociedades. Lo podemos percibir ahora. El hecho de que tengamos que convocar a reuniones a cargo de las instituciones, de asociaciones civiles o por gestión propia, justo con los rótulos, las etiquetas o los rótulos en boga ahora. ¿Cuándo hemos escuchado eso? ¿No? Justo la necesidad de usar y apelar a estos términos nos habla de una realidad heredada de pasados coloniales, inequitativa y desigual, pese a las con criterio. A la fecha ha habido infinidad de foros de este tipo,
de congresos en los que académicos, académicas, gente representante de pueblos originarios vienen señalando los mismos problemas, los mismos tópicos, los mismos predicamentos. Porque hay toda una continua, o la insistencia más bien, en seguir planteándonos divisiones sociales a partir de etiquetas identitarias. Y justo lo que nos plantea el problema de la crisis climática y ambiental, el antropoceno, es que lo frágil y lo erosionado que están esas etiquetas identitarias. Algo que me ha tomado a estudiar mucho. Empiezo con una cita al misionero Juan Jacobo Vigar, a fines del siglo XVIII, ya después del exilio de los misioneros jesuitas en Europa. Cito: todo lo concerniente a California es tan poca cosa que no vale la pena alzar la pluma para y estériles peñascos, de casas de piedra y lodo, sin agua ni madera, de un puñado de gentes que en nada se distinguen de las bestias, si no fuera por su estatura y su capacidad de raciocinio. ¿Qué gran cosa debo que puedo decir? Así inicia la crónica de Vigar, que le valió relatar su experiencia de 17 años en la misión de San Luis Gonzaga, en el desierto central de la península de Baja California. No valía la pena escribir nada, pero escribió un libro que ahí tengo en una reimpresión. Un siglo y medio después de Vigar, el viajero estadounidense Oswald Crawford presentaba con estas palabras su libro de viajes por México. Y aquí tomo lo que refiere sobre todo a Baja California. Nos dice él, ¿por qué escribió ese libro este viajero? Y esta es una muestra, hay muchos. Es la tónica, de hecho, durante el siglo XIX y parte del XX. Cito: el romance y la extraña fascinación que pertenecen a inmensas soledades y páramos inhóspitos se están desvaneciendo, y en unos años será como si no lo fuera. Lo intangible y lo inmaterial no dejan recuerdos tras ellos. La marcha de la civilización es una bendición para el futuro, pero también es una devastación ante la cual la naturaleza salvaje y el hombre salvaje deben caer. Incapaz o sin voluntad de adaptarse por sí mismo a las nuevas condiciones y a las exigencias de una vida ajena a su naturaleza y experiencia, el hombre originario de Norteamérica está condenado, como la bestia salvaje que él cazaba, a la extinción. Esto escribió este viajero en una publicación de 1908 en Estados Unidos, con amplia circulación y difusión. Es decir, ha pasado más de un siglo desde que Vigar escribió sus impresiones y el relato, la estructura discursiva, la visión, la mirada, sigue siendo la misma. Y si revisamos más adelante, vamos a encontrar, incluso ahora, cuestiones similares. Más adelante, este mismo viajero, Crawford, describió la Baja California. Aunque la Baja California existe hoy como un terrible ejemplo de una tremenda convulsión en el periodo del Mioceno, hace 23 a 5 millones de años, cuando se formaron justo algunas cordilleras, una tierra de tristeza y en gran parte de abyecta esterilidad, tiene muchas características redentoras. Y hay esperanzas de salvación para esta espantosa península, por ejemplo, allí. Últimamente se han descubierto en la costa del Golfo grandes, muy grandes depósitos de azufre y al norte de La Paz inmensos lechos de sal casi pura. Al proseguir con sus impresiones sobre los pobladores originarios, Crawford señala: para mí, los más interesantes y patéticamente atractivos miembros de la raza humana en América del Norte son los melancólicos restos de las primeras tribus de la Baja California que se están marchitando en las tierras desérticas y en las cadenas montañosas, y que ahora están casi extintos. En la historia de la raza humana no tenemos registro de ninguna tribu, clan o familia que hubiera caído tan bajo
o que hubiera acercado lo más posible a los seres humanos al estado de despojos de animales, como los miserables cochimíes o digger Indians de Baja California. Y ojo aquí con este término, diggers, porque excavaban en la tierra y ahí se suponía que habitaban. Después voy a volver a ese término. ¿Qué revela que en un arco temporal de siglo y medio sean tan coincidentes tales impresiones? Y los puntos de vista de colonizadores y visitantes de origen europeo y estadounidense en sus registros sobre la península de Baja California. De las diferentes especies que la habitaban, siempre cada registro implicaba seres humanos, tipos de suelo, vegetales, fauna, es decir, no se puede disociar el conjunto. Y de las cosas que del todo, una parte de las respuestas se encuentran en las miradas y afanes colonialistas, imperialistas, antropocéntricos y modernizadores que han impulsado estas visitas. Empezaré por examinar, continuaré en el siglo XX, la obra de Vigar, igual que sucedió con los textos de sus correligionarios, como Miguel del Barco o Francisco Javier Clavijero, sería instituida como un documento con valor testimonial y con todavía presentaba dudas sobre si la península, o si la California más bien, era una península o era una isla. Para Vigar, que había vivido ahí, la duda, de hecho su texto se llama Hal 20 años, ojo aquí, énfasis, hay cambios, no a contrario senso de lo que se ha insistido en percibir a los pueblos originarios en Baja California, al menos hasta el siglo XIX, involucrados en enfoques postcolonialistas, han insistido, donde ven resistencia en cada acto, en cada evento. Ojo con eso, es banalizar también la resistencia. Y del Barco en los caminos de pueblos donde solo los viejos, las viejas, hablan su lengua nativa y los jóvenes ya se expresan en español y están sometidos ya a drásticos cambios en cuestión de una generación, olvidándose ya o tallaron distintos componentes de las sociedades indígenas que abarcaron su fisonomía, costumbres, lengua, comportamiento y formas de organización. En el caso de Vigar, se observó a lo largo del texto un tono de sermón orientado a criticar los excesos materiales de los europeos que traslucen propias de sobrevivencia dentro de los grupos con los que convivió en la península de California. La obra de Miguel del Barco también tiene una pretensión más de exactitud y profundidad. Él asumió en la narración un plano pasivo, buscando transmitir un conocimiento de los elementos naturales de California. Del Barco, justo el artífice o el que recogió y planteó el concepto o esa división entre Mesoamérica o Asisamérica y Aridoamérica, el etnólogo alemán Paul Kirchhoff, que justo fue el editor de la traducción al español del libro de Vigar, publicado en 1900, a un mundo feliz, que sería el del progreso y el del avance tecnológico. Esa es la idea en la que descansa este tipo de iniciativas. Vigar, nos dice Kirchhoff, había adoptado un tono pesimista y realista de haber atestiguado por varios años, cito, el espectáculo de una vida tan primitiva. Kirchhoff explicó el poblamiento gradual de norte a sur en la península desde una concepción difusionista, es decir, del difusionismo alemán. Cabe señalar que todavía, como un mantra, seguimos repitiendo este tipo de explicaciones en historia y en otras disciplinas. Desde luego que los han dado también nuevas hipótesis que han tenido poco impacto. De lo que se trata es de romper esa idea de aislamiento, esa idea de una tierra donde no pasaba nada prácticamente durante miles de años. Repararé ahora brevemente al declararlos extintos a esos pueblos de los cuales los forenses,
Bajo esta condición, las huellas y restos de estos grupos que el etnógrafo holandés consideró extintos fueron hechos cosa, cosificados y revestidos de mayor interés para la ciencia. Y ojo, porque aquí descansado, bueno, a ver si hay tiempo de eso, está todo menos muerto. Aunque las poblaciones primitivas, cito al etnógrafo holandés, aunque las poblaciones primitivas de las regiones que he recorrido se hayan extinguido desde largo tiempo he podido recoger algunos documentos pudiendo servir al estudio antropológico y etnográfico de estos lejanos sitios. En el siglo XIX y en el siglo XX, la impronta dentro de los estudiosos de lo social y de lo humanístico es descubrir algo nuevo. Siempre van tras esa premisa. Con excepción de cierto número de pictografías, de puntas de lanza, persiste en llamarlos y clasificarlos como primitivos, así como insistimos en clasificar como artesanías todo aquello que no aparece firmado con la firma de autor y elaborado con fines de proyección artística. Aquí mismo, aquí estamos involuntariamente. Si tampoco nos sirve la categoría de arte para estas cuestiones, pues hay que crear otras, o hibridarlas, qué sé yo. Y bueno, hasta aquí la totalidad de los registros que quiero comentar por cuestiones de tiempo, que se enmarcan en lo que el antropólogo Johannes Fabian designara como alocronismo, es decir, los seres, suelos y cosas observadas son registradas sin oportunidad, sin coetaneidad con quienes escriben, observan, registran e investigan. Es decir, para que todo esto de primitivo, o traigamos ejemplos actuales de pueblos indígenas, pueblos mágicos, para que todo eso funcione, tenemos que hacer una alocronía, es decir, sacarlos de nuestro tiempo, el tiempo del que escribe, del que observa, del que registra, del investigador, de la investigadora, del visitante, lo sacamos de nuestro tiempo histórico. Académico, de una académica, pues es justo tratar de proponer y de ir más allá de lo que la gente que no se dedica y que no tiene el privilegio de dedicarse a estas cosas puede llegar. Para eso nos pagan. Si me voy a venir aquí a repetir lo que escucho, de lo que me dice la gente, sin tratar de proponer más allá, ir más allá de esos límites, pues no va a funcionar. No, sería un fraude al erario incluso, ¿no? Y un fraude con uno mismo. Cito a Donna Haraway. Nos dice ella: la evolución no está detrás de nosotros. Tenemos en nosotros o nosotras el curso de la evolución. Mientras que para Wolfgang Bayersch, en los seres humanos, nos dice, en los seres humanos lo más antiguo sigue viviendo en nosotros, constituye nuestro ser. En Lynn Margulis y Dorian Sagan, por ejemplo, a propósito de la composición celular compartida entre animales y plantas, animales nos incluye, señala, cito: desde las primeras bacterias primordiales hasta el presente, miríadas de organismos en simbiosis han vivido y han muerto, pero el común denominador microbiano sigue siendo esencialmente el mismo. Nuestro DNA proviene, a través de una secuencia interrumpida, de las mismas moléculas que estaban presentes en las células primitivas que se formaron en las orillas de los primeros océanos de aguas cálidas y poco profundas. Nuestros cuerpos, como los de todos los seres vivos, conservan el medio ambiente de la tierra primitiva, es decir, todos tenemos mucho de primitivo si queremos seguir usando estas clasificaciones. Coexistimos con microorganismos actuales y albergamos, incluidos de manera simbiótica en nuestras propias células, restos de otros, de otras, y eso pasa también cuando morimos. Es así como el microcosmos vive en nosotros y nosotros vivimos en él. Estas ideas también las recoge Bruno Latour en una obra ya que tiene algunas décadas, Nunca fuimos modernos. Cito: así como lo había observado Nietzsche, los modernos tienen la enfermedad de la historia. Quieren conservarlo todo, fecharlo todo, porque creen haber roto para siempre con su pasado. Cuanto más acumulan las revoluciones, tanto más conservan.
Cuanto más capitalizan, tanto más ponen en el museo. La destrucción maníaca es pagada simétricamente por una conservación también maníaca. Esa es la noción y la afición y la manía por conservar el patrimonio que observamos ahora, o desde hace un tiempo. Los historiadores reconstituyen el pasado detalle tras detalle con tanto mayor cuidado cuanto que fue sepultado para siempre. Esa es la idea de la historia decimonónica que todavía reproduce la mayor parte de las colegas. Pero, se pregunta Latour, ¿estamos tan alejados de nuestro pasado como queremos creerlo? No, porque la temporalidad moderna carece de mucho efecto sobre el pasado del tiempo. Así pues, el pasado permanece y hasta vuelve. Pero este resurgir es incomprensible para los modernos. Ellos lo tratan entonces como el retorno de lo reprimido en el psicoanálisis, por ejemplo. Lo convierten en un arcaísmo, arcaísmos vivientes también, como se ha clasificado a los pueblos o los pueblos originarios, que son representados siempre con un conjunto de elementos y de artefactos que los identifican efectivamente como primitivos o como originarios o como arcaicos. Pregunto, cuando hay un foro de cualquier tópico cultural, nos tomamos la foto, quienes participamos, y nos ponen ahí, sí lo hacen a veces, ¿no? Un lápiz y un libro o un cuaderno, una computadora y el mouse para reflejar que esos son nuestros artefactos culturales. Cuando exhibimos, cuando proponemos la iconografía sobre los pueblos originarios o primitivos o indígenas, tiene que aparecer ahí las artesanías, los collares, todas las manufacturas, dando o acentuando, vamos, ese carácter de etnicidad, ese carácter de primitivo que les vamos a adjudicar. Y son cuestiones que académicamente y socialmente la academia está obligada a reflexionar. Y son prácticas también de control del otro y de la otra. Son prácticas de políticas identitarias. ¿Y cuánto tiempo me queda? ¿10 minutos? Ok. Avísame sin remilgos. Ok, ahora vuelvo al punto ya para finalizar de los Digger Indians. Retornaré a ese tema, mencionado en este caso por Oswald Crawford. Porque a partir de ahí creo que sirve de ejemplo para nuevas lecturas y formas de concebir ontológica y materialmente a el conjunto de los seres humanos y otros seres dentro de las perspectivas antropocénicas. Ante todo hay que decir que Digger Indians es un término peyorativo, es decir, es algo planteado en términos de rechazo en el siglo XIX, aplicado a varios grupos étnicos en Norteamérica, pero que se ha usado también para la Baja California, habitantes de una extensa área de tierras interiores entre el este y centro de California, el sur de Utah y Nevada, el este de Oregon, el sur de Idaho y el noroeste de Arizona. Se aplica a quienes se alimentaban de raíces, por lo cual excavaban en la tierra. En general se aplica también a otros grupos étnicos que se alimentaban también de alimañas, les llama Biggar, sabandijas, así con un tono bastante despectivo, donde desde luego hay una larga y extensa historia sobre por qué lo que está ligado al subsuelo es visto de una manera incluso tenebrosa en términos bíblicos, o se le relaciona con las tinieblas o con algo vago, con algo que hay que evitar. Oswald Crawford refiere que en el caso de los cochimís, ya lo mencionaba, no hay en la historia de la raza humana registro alguno de tribu, clan o familia que haya caído tan bajo, o que se aproxime tanto a los seres humanos a un estado de despojo. Los llama, podríamos traducir como basofias incluso. Abundó Crawford que probablemente estos cochimíes estuvieron aislados por miles de años respecto a otros grupos, así lo dice, aborígenes, y que hasta el contacto con los españoles
salvo haber tenido noticias de la existencia de los pobladores de la contracosta en Sonora y Sinaloa, quizá no supieron de la existencia de otra gente. Es decir, grupos aislados. Esa es la idea. Una idea que han venido repitiendo autores tan celebrados por estas tierras como Miguel León Portilla. Si uno revisa sus ensayos superficiales de la California mexicana, pues uno va a encontrar que retoma todo este tipo de conceptos y de nociones sin despreocupación. De los cochimíes, Crawford no le encontró ninguna conexión con otras naciones, así lo usa. Y especula que tal vez tenían relación con los habitantes de las islas del Pacífico Sur, cruzando el océano. Para reforzar la relación entre estos grupos, cochimíes, al menos en términos de abyección, Crawford se remite a un capítulo de un libro de William Hunter del siglo XIX. Hay un capítulo que se llama Razas no arias, donde Hunter describió a los habitantes de las islas Andamán, allá al sur de la India, como, cito, devoradores de hombres con cara de perro, que eran un fragmento, según él, de la raza humana que había alcanzado las profundidades más bajas de la degradación sin esperanza alguna. Después de los Andamán, Hunter clasificó a los portadores de hojas, la gente que se cubre con hojas, de Bengala en la India, dentro de los estratos más bajos en las profundidades de la escala humana. Y el intento de Crawford por citar y retomar estos autores, pues es justo para colocar en algún punto, en algún intersticio o en algún escalón a los cochimíes. Y aquí es donde uno debe preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo reformular todo este tipo de concepciones? ¿Cómo darles la vuelta? Todavía, durante buena parte, a partir de las décadas de 1980 y hasta la fecha, hay quienes se contentan con quedarse con las representaciones y los imaginarios. Presentamos lo que dicen autores, autoras. De esta manera se representaba al indígena. De esta manera era exhibido y considerado en el imaginario europeo o nacional tales grupos. Ahí nos quedamos. Pero ¿cómo podemos ir más allá? Bueno, reconsiderando justo los elementos que han sido usados como para fundamentar la abyección de estos grupos. Y uno de esos, pues es el suelo, justo como parte de la tierra, como que también, o reivindicar que también pertenecemos a lo bajo, o a lo de abajo. Sí, también símbolo de grandeza y dignidad. Si pensamos así, los Digger Indians serían sabios, serían grupos que potencialmente han sabido aprovechar recursos en zonas agrestes. Y decir recursos ya también es grave. Cito a Ana María Lozano: estar cerca de la tierra como degradante y tener proximidad al lodo, a las raíces o a la arena. En general, cualquier imagen que nos recuerde nuestro contacto con la tierra o la posibilidad de estar en una posición corporal distinta de la erguida tiene connotaciones negativas. Levántate del suelo, chamán. Asumir un poder solitario, extrañados del mundo, alejados. Esa es la noción de cultura, lo más lejano de la naturaleza, alejarnos de ella. El suelo, o mejor dicho, el subsuelo, es el sitio donde muchas culturas han resguardado los restos de quienes han fallecido. Lozano, Ana María, retoma un pasaje de Giambattista Vico, que es uno de los autores emblemáticos para que fortalecieron, o que fueron retomados para fortalecer la historia como disciplina y forma de conocimiento. Vico señala que al enterrar a quienes mueren, las sociedades diferenciaron el pasado del presente. Fíjense, ahí ubica, en esa práctica milenaria, ubica esa distinción y esa relación con el tiempo de los seres humanos. Construyendo así, nos dice Vico, memoria y tradición, algo que está tan en boga. En opinión de Lozano, en esa obra Vico afirma la producción de un antagonismo traumático entre humanos y naturaleza. ¿Cuánto me queda? Ya te vi ahí muy tensa. Ok, cierro. Okay.
Retomo, antes de concluir. María Puig de la Bella Casa ha explorado cómo la alteración de los imaginarios en torno al suelo, cito, en tanto materia inerte sometida al uso humano y la reanimación de la vida en su interior, está transformando los afectos entre humano y suelo, es decir, la relación emocional que tejemos con el suelo. Al desarrollarnos, dice, un sentido de vitalidad compartida, de ver diversidad en los suelos, aquello que Bigard y sus contemporáneos y sus sucesores descalificaban como sabandijas, como alimañas, bueno, hay que reconsiderar. Y estas miradas están siendo cambiadas desde la ciencia, desde el arte y desde otras prácticas. Claro, sin dejar de lado que hay culturas, una diversidad de pueblos o naturculturas que han seguido manteniendo una relación de apego y de revaloración con lo abajo o con lo de abajo. Y hay una serie de reconsideraciones sobre lo que implica adentrarse en la montaña a través de cuevas, de conductos subterráneos, o de reivindicar el solo hecho de estar revestidos de barro en el cuerpo, como muchas culturas han practicado durante miles de años. O no vayamos lejos, ahora que está de moda en la yoga. La yoga te mantiene al piso lo más posible. Y concluyo, para que no se enoje ya, Lisa, ¿no? La somera revisión bajo criterios antropocénicos de apenas un puñado de registros y comentarios de la Baja California que he hecho y de sus habitantes y otros elementos constitutivos de su hábitat, elaborados en el transcurso de poco más de siglo y medio por una diversidad de agentes externos, guiados por motivaciones de control y dominio, ayuda a perfilar el tipo de conocimientos y saberes que necesitamos en el umbral del siglo XXI, ante el cambio climático irreversible quizá. El ejercicio historiográfico aquí mostrado es animado por la convicción de que solo a través de perspectivas críticas, incluyentes y plurales podremos conocer, comprender y accionar sobre las realidades complejas y asimétricas en las que estamos inmersos bajo las situaciones sin precedentes planteadas por el antropoceno, las causas que lo originaron y que acentúan su gravedad. El reto inmediato consiste en remontar los obsoletos condicionamientos y sujeciones de origen decimonónico, es decir, del siglo XIX, naturalizadas en las prácticas académicas, científicas, políticas y académicas durante todo el siglo XX, sustentadas en dicotomías como las de civilización y barbarie, cultura y naturaleza, orgánico e inorgánico, animado e inanimado, de las que todavía están imbricadas las disciplinas sociales y humanísticas hegemónicas en buena parte del oro. El presente, como las relaciones con el pasado y cualquiera de las realidades resultantes en el futuro, solo son sostenibles en el reconocimiento polifónico, es decir, de diversidad de voces, que entraña cada forma de existencia, no solo entre nuestra especie, sino en nuestras relaciones con otros seres, objetos, cosas, orientados por la búsqueda de principios de equidad. Si alguna función aún tiene la historia, esa es la de mantener o dar vigencia al valor social de la empatía y de facilitar la comprensión entre nuestra especie con otras especies y formas de vida, cosas y elementos que integran el sistema Tierra. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hacemos una sesión de preguntas y comentarios. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo con toda esta manera, bueno, sí entiendo como toda la crítica que propone para estas maneras en cómo se ha catalogado, identificado a las culturas. El día de ayer, no sé si usted estuvo por aquí, pero en la mesa de la mañana, que estuvieron varios de los representantes de las culturas nativas, ellos mismos dijeron que ellos querían ser llamados nativos de Baja California. Y entonces ahorita con todo lo que usted está sugiriendo, que pues estaban en el diálogo con los académicos justamente ayer. Entonces, lo que entendí de toda su exposición es que ahorita de alguna manera hay estas nuevas maneras críticas, inclusivas, empáticas, no sé qué,
No sé si la tendencia es ahora llamarlos natuculturas, como decir ahora las natuculturas de Baja California son los Kumeyaay, no sé qué, no sé qué, o qué pasa con esto de simplemente llamarlos como ellos quieren ser llamados, aunque si ellos quieren ser llamados nativos, ¿no? El sentido que entendí de que porque quieren ser llamados nativos, no originarios, ni porque dicen que como en, no sé si en biología o en otras ciencias, cuando se les llama, por ejemplo, que hay una planta que es originaria de aquí, se les dice que son endémicas, por ejemplo, ¿no? Pero en ese sentido, es decir, nosotros como somos de aquí, originarios somos de México, pues somos todos. Entonces, la pregunta es usted cómo vería esto de que si la academia tiende a toda esta explicación y toda esta como reformulación de maneras de llamar las cosas, etcétera, y cómo frente a esta visión de ellos mismos, de decir simplemente llámenos como nosotros queremos y ya no le den vueltas a todo esto, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Bien, de entrada, bueno, no me corresponde a mí determinar sobre la pertinencia de cómo deben ser llamados. Me parece un acto completo de libre albedrío de ciertas personas definir cómo quieren ser llamados, llamadas. Me parece viable. También, pero bueno, yo como académico, y hay que decir que la academia no existe, es decir, existen comunidades académicas, académicos, académicas. Por decir la academia es algo demasiado abstracto, obtruso, que finalmente no dice nada, porque la academia es una pluralidad de personas, de tendencias, de iniciativas. Estas nociones de antropocénicas y de antrocultura, lamentablemente aquí están remotas, están muy lejos de llegar siquiera y de penetrar siquiera algunos de los atisbos en los trabajos que realizan los colegas, las colegas. Estamos lejos de eso. Y con relación a la cuestión de nativo, originario, o como quieran ser llamados, llamadas las personas, hay académicamente una noción acuñada por Spivak que han usado las feministas que se llama esencialismo estratégico, es decir, es viable y perfectamente comprensible que en términos de políticas identitarias, cuando nos nombramos, nombrar implica significar y producir significados. Cuando nos nombramos de tal manera, insistimos en cierta esencialidad, como implica ser nativo o nativa, pues es para conseguir y mejorar ciertas condiciones inmediatas de vida. Me parece bastante viable, me parece una lógica bastante comprensible. Ahora, ¿qué tanto esto puede manifestar realmente un consenso dentro de las comunidades? Bueno, eso habría que averiguarlo, porque igual encontramos el hecho de ser llamados pueblos originarios no fue una ocurrencia de un político o de un activista o de un burócrata o de un académico, académica. Llamarse pueblos originarios ha sido una larga lucha de los pueblos que se han asumido como tales, para ser reconocidos como tales, al menos incluso cambiándole el nombre al continente que habitamos. En lugar de ya referirlo como América, han elegido en muchos círculos y comunidades referirlo como Abya Yala, que es un término de origen cuna panameño. Entonces aquí encontramos diversas posturas, me parece que no necesariamente son excluyentes unas de otras. Nativo es un término o nativa etnológico, justo con una alta carga de sentidos eurocéntricos para distinguir al civilizado del no civilizado. Pero bueno, a mí me parece válido como estrategia esencializadora para reivindicar territorios, reivindicar acceso a una serie de cosas, seres con las que ellos o ellas tienen relación. Me parece en ese sentido válido y no sería yo decidir o definir si es válido o correcto o no. Buenos días a todos. Mi nombre es Bárbara Peralta, Pauliolotzi. Como por ejemplo en esa parte que mencionas, ¿sí? Cómo va el trayecto, por ejemplo, del Imperio Azteca y cómo fue
¿sí? Traspasado a los mexicas y luego a la palabra mexicanos. Siento que acá viene siendo una parte similar, y en lo poquito que yo tengo de conocimiento en la parte ancestral y en la parte espiritual también, que manejan estas tribus o estas tradiciones que son el origen prácticamente de todos nosotros, de estas tierras y del mundo también, ¿no? En todas esas culturas y tradiciones. Siento yo que, por ejemplo, la palabra indios, pues ni siquiera entra en el contexto de lingüística. La otra parte es nativos, ¿sí? Porque nativos, ¿de dónde viene la palabra nativos? Cómo ellos defienden también esa parte fundamental para poder darles ese, digamos, como es ese reconocimiento que decimos nosotros, pero es una dignificación. Y dentro de esa dignificación viene pues también esa parte histórica, y a mí lo que me preocupa es cómo ven esto ustedes que se dedican, ¿sí? a estos estudios tan bonitos, a esta parte de rescate de la historia basados en una verdad más centrada desde la voz de los mismos pueblos y tradiciones, hacia dónde vamos y cómo se va a poder llevar esto, ¿sí? a nivel social, a las escuelas, también para que haya eso que están pidiendo, ese respeto, que como decía esta niña tan bonito, o sea, se debe respetar aunque se desconozca, pero llevar esa información para nuestra falta de conocimiento de las tribus, y eso también ha ocasionado problemática a nivel social, tanto en México como en el mundo. Sí, gracias por la pregunta. Bien, yo consigo la labor académica, bueno, no dejamos de tener, o no deberíamos dejar de tener incidencia en otros planos de la vida, como ciudadanos, ciudadanas, hombres, mujeres, niños, lo que seamos, ¿sí? Pero documentos o sirven de, siempre digo, de ouija, para transmitir lo que querían decir los muertos o los sin voz o qué sé yo. Nuestra labor es de reflexión también, de indagación, de buscar, en este caso como historiador, registros materiales, registros, evidencias, huellas, de dar cuenta de esas relaciones que tenemos con el pasado, con el presente y con las posibilidades del futuro, y a partir de ahí establecer diálogos de saberes y poder proporcionar también conocimientos allá donde son necesarios. Eso lo reivindico totalmente, y esto no es algo que yo me haya nada más inventado o acuñado o que haya encontrado. Son reflexiones que tomo de Pierre Bourdieu, por ejemplo, que también las comunidades, las colectividades pueden aprender mucho de las academias. Y pongo un ejemplo, la noción que tenemos de historia, que está relacionada con tu pregunta de cómo podemos entender esto. La noción que tenemos arraigada a la mayor parte de las poblaciones en el mundo o en el planeta de historia es una noción que se empezó a labrarse a lo largo, tiene una noción de lo que implica cultura, naturaleza, historia o lo social. Vaga o fundada, pero la tiene. Y en función de eso nos habla de que toma tiempo, es una cuestión de diálogos constantes, de presiones, de militancia, pero que es posible transmitir e imbricar de conocimientos generados también dentro de las academias al conjunto de la población. Y más factible quizás lo sea ahora con todos los medios que tenemos tecnológicos a nuestro alcance. ¿Cómo? Bueno, ahí está la cuestión. Desde los académicos y académicas tenemos que seguir haciendo nuestra labor en todos los planos de la cotidianidad, como sea posible, el solo hecho de estar aquí. Y también trabajar, presionar, nada se va a dar por académicas, a toda aquella instancia e institución que tenga posibilidades, recursos y funciones para poder acercar y transmitir y generar estos diálogos de saberes. Eso es mi humilde opinión. La esperanza es algo que hay que reivindicar. Escenarios catastróficos. Me voy a parar porque para que sepan quién está hablando. Yo me voy a bajar. Sí, así que si no, no voy a quitar mucho tiempo. Yo sé que está limitado el tiempo, pero muchas gracias por esta oportunidad. Voy a tratar de ser leve.
únicamente los que no me conocen, mi nombre es María de la Luz Villa Poblano. El día de ayer me dijeron mamá Luchi y me encantó. Mamá Luchi fue una personita que ya se fue, pero por eso estoy aquí. Entonces, para los jóvenes, para los académicos, como dice el señor, para todas las personas que se dedican a lo que es la historia, una de las pruebas palpables de lo que, cómo cambia la historia, estamos los cochimís aquí presentes. Aquí estamos los que estábamos, según los historiadores, algunos que ni conocieron la Baja California, se atrevieron a decir que estábamos extintos. Hay motivos económicos, a los académicos, a las personas que se dedican al estudio, que traten de conocer los lugares, las personas. En los libros, en las bibliotecas van a encontrarlo escrito por otras personas, no por ellos mismos. Y si van a seguir así, la historia va a seguir y nosotros ahorita estuviéramos muertos. Pero gracias a que tuvimos el valor de organizarnos y de decir, levantar la voz, y que nos están dando oportunidad ahorita también. Gracias. Bueno, solo quiero remarcar que la historia no es algo muerto, justo. La historia es algo que está vivo, latente. Tiene que evolucionar. Pues tiene que hacerse lugar, esa concepción de la historia. No, todas. Es decir, la historia no es algo muerto, no es algo que está ya sepultado. Esa es la cuestión. La historia es algo latente. Es que la concepción de la historia científica así está establecida. El pasado ya está muerto. Solo entonces podemos, así es como lo asentaron. Y justo de lo que se trata es de remover todo eso. Es decir, ese es un principio fundante de la historia a inicios del siglo XIX. Pero tenemos que seguir y en Europa, y en alemán, y después en francés y en inglés. Tenemos que seguir arrastrando ese peso de la historia. Lo definió otro autor, Heidenwald. Y citamos autores porque estamos relacionados, no somos personas aisladas, únicas, somos comunes y estamos relacionados y entramados. Y esa noción de la historia, de que el pasado está muerto y que se sigue transmitiendo en las escuelas, pues justo es contra lo que hay que reaccionar. Exacto. Última pregunta. ¿Ya no? Ya, bueno. ¿Sí? Mucho gusto. Mi duda más que nada nace a raíz de ¿qué considera que deja más vulnerables a estos grupos? ¿Nuestra ignorancia como ciudadanos o la misma delincuencia organizada? Bueno, estos grupos son también nosotras, es decir, no son seres aislados que no puedan ser afectados por los problemas sociales que tenemos muy graves, no en México, en el planeta. La violencia, el crimen organizado penetra todo, o ha penetrado casi todo. Y no vería yo siquiera razones suficientes para que permanecieran al margen de estos problemas, de estos predicamentos. Y lo que hace vulnerable, no asentaría yo tanto el peso en la ignorancia, sino en la apatía y la indiferencia. Eso es, desde mi punto de vista. Ahora sí, la última. Sí, buenos días. Pues muy interesante tu exposición. De acuerdo a lo que yo escuché, pues el pensamiento occidental prevaleció por muchos años y sigue prevaleciendo. Sin embargo, retomas por ahí, y ya lo decía por ahí la señorita que tomó el micrófono hace un momento, donde comienza a cambiar estas ideas es cuando dos mujeres, por lo menos escuché dentro de esto, que comienzan a hacer esa reflexión ya más específica en cuanto a los términos. Lo que yo sí sé es que hay que estar abiertos al cambio. Yo soy del área de turismo, y en el turismo pues también se manipula mucha información histórica, en la cual pues somos ajenos a veces a la propia historia, ¿no? Los del turismo, ¿no? Entonces,
Aquí hablaba ahorita el término ignorancia y tú manejabas otros dos términos que son también muy importantes. Yo le sumaría que no sé si viene a complementar o está dentro de estos, es la conciencia que debemos de tener cada uno de nosotros, pues para seguir a detalle, si hay esa posibilidad, de ver qué están haciendo no solamente en la parte de la academia, sino la sociedad en general, ¿no? Entonces, pues yo no sé qué tiempo más voy a vivir para ver estos cambios y que en algún momento dado puedan satisfacer más a ese conocimiento de nosotros y que algunos cambios tal vez no estaremos muy de a gusto. Yo voy a cumplir 62 años y de repente pues traemos una concepción muy diferente a los que se está estableciendo en la actualidad. Sin embargo, yo no me atrevería a ver qué tanto de estos cambios van a afectar precisamente a las comunidades nativas. Yo como dentro del sector turístico no me toca más que acercarme a ellas. Yo hago recorridos de manera particular a San Antonio Necua. Precisamente estaba hablando con la mamá Luchi, posiblemente dentro de poco tiempo estaremos ahí acercándonos, porque no solamente estoy dentro del sector turístico, también estoy dentro del sector del senderismo, y el senderismo es donde estamos precisamente llegando a esos espacios, porque para nosotros es una aventura. Hablabas de la palabra agreste, y eso significa para nosotros emoción, ¿no? Pero dentro de esta emoción, respetando esos espacios, y no sé si alguno de nuestros compañeros senderistas algún día se atreverá a escribir y retroalimentar a la historia. Gracias. Sí, agradezco su opinión y nada más para refrendar, justo cuando aludían en una cita a la noción de patrimonio, pues justo desde el área turística, el ámbito turístico, incluso como disciplina académica, pues justo es en contubernio con el establishment académico, siempre se va haciendo, o lo usual es ver un manejo bastante acrítico y conveniente con los grandes intereses capitales de la noción de patrimonio, de la memoria y de la historia misma. Y bueno, yo cité dos autoras, pero son un conglomerado de ya al menos dos generaciones, al menos que vienen bosquejándose este tipo de criterios que ahora son más consistentes, y efectivamente lo ha dicho usted. Buena parte de esas, de las personas académicas que se han involucrado en búsquedas de estos nuevos objetivos o nuevos propósitos, cambiando en 1993, 94, se usaba otro término para estas reuniones. Decían etnias de Baja California. Y ahora ya de un tiempo para acá, yumanos, como dice la camiseta de Hilario. ¿Cierto? Que también hay que revisarlo, o sea, no nada más es cuestión de usarlo y seguirlo desplegando. Esa es labor académica, claro, pero también se hace reflexión desde las mismas comunidades. Mencionaban que hay por ahí quien reivindica que mejor hay que llamarse nativos, que no hay que llamarse originarios. Y decía yo, originarios también es producto de una larga lucha para no ser, por ejemplo, ¿no? Cumiá y lo que ustedes quieran. También hay ese tipo de iniciativas. Pero bueno, finalmente, para no caer en la esquizofrenia, en el uso cotidiano necesitamos también referentes y conceptos que puedan englobar, y esos conceptos cambian también. No es justo la principal enseñanza de la historia, me atrevo a decir, pues es justo dar testimonio, pero era algo que hasta hace dos generaciones no estaba, no aparecía en el horizonte cultural. Y así pues, podemos ir encontrando una serie de tópicos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Invitamos al coordinador del Archivo Histórico Tijuana, el maestro Hilario Castillo, y Alejandro Loyo, coordinador del Museo de Historia de Tijuana, para hacer lectura y entrega de la siguiente constancia. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Doctor, antes de entregarle este reconocimiento o la constancia de participación en este evento, no podemos más que agradecer todo lo que usted viene a compartir con nosotros, y bueno, antes una reflexión que creo que debemos llevarnos todos,
y en lo particular, pues la ignorancia supina no exime de muchos errores, ¿no? que seguimos cometiendo, pero que precisamente gracias a las intervenciones o a las ideas, a las opiniones de historiadores como usted, pues es que vamos tratando de encontrar rumbo en este tipo de actividades y en muchos otros que el Instituto Municipal de Arte y Cultura pues pretende seguir promoviendo. Leo la constancia que dice: el 24º Ayuntamiento de Tijuana, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y las coordinaciones del Museo de Historia de Tijuana y el Archivo Histórico de Tijuana, otorgan la presente constancia al doctor Rogelio Ruiz Río por su participación en la conferencia Registros de la Península de Baja California, de los cronistas jesuitas a los emisarios de la ciencia, la razón y el progreso, durante el Encuentro de Pueblos y Humanos de Baja California, que se llevó a cabo en la Sala Audiovisual Rubén Vizcaíno, Valencia, en el antiguo Palacio Municipal de Tijuana. Firman el encargado de despacho de dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura, licenciado Jesús Emanuel Villalba León. Muchas gracias.